Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, ustedes saben que los santos son los mejores discípulos de Cristo. Son los auténticos discípulos, los que realmente cumplieron el Evangelio en sus obras, en su vida, en su comportamiento. Nuestro Señor dice: sed perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Sed perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. En la Iglesia Católica hay unos personajes que llamamos santos canonizados. Es decir, la Iglesia tiene, mediante signos que Dios da por su intercesión sobre su tumba, que están ya en el cielo. Después de una encuesta muy rigurosa, más que policíaca, la Iglesia hace esta encuesta sobre si la persona que propone la canonización cumplió el Evangelio en todos los aspectos y practicó las virtudes de fe, esperanza, caridad, etc., a un grado heroico. Si las practicó a un grado heroico, si realmente vivió el Evangelio, practicó el Evangelio, y si Dios da señales que esta persona fue realmente de su agrado, y bien Dios mediante su intercesión hace unos milagros que nos dan la señal. Y después la Iglesia declara que está segura que esta persona, el alma de esa persona más bien, está gozando de Dios en la gloria, lo que llamamos los santos canonizados. Tenemos muchos santos. Al inicio, todos los mártires son santos. ¿Por qué? Porque los mártires no pueden dar más que su vida. Amaron a Dios con una fe heroica, en Él pusieron su esperanza y le dieron su vida por Él. Por eso todos los mártires son canonizados. Al inicio era la voz del pueblo cristiano que clamaba santo la persona. Y después, poco a poco, para que no haya errores o no haya exageraciones, bien la Iglesia puso reglas de canonización. Hoy celebramos la fiesta de unos grandes héroes que vivieron la caridad cristiana al máximo. Es San Pedro Nolasco. San Pedro Nolasco nació en el sur de Francia y se asoció a San Raimundo de Pennafort, y ambos gastaron todos sus bienes para libertar los cristianos cautivos de los saracenos, de los árabes musulmanes. Esta religión, por desgracia, nacida 7 siglos después de Cristo, introdujo en el mundo lo que había casi desaparecido, introdujo lo que llamamos la esclavitud. Y había unos corsarios musulmanes que iban en los mares o a las costas de los países cristianos para capturar gente y venderla como animales de habla humana. Y muchos de estos cristianos, para escapar a una vida de miseria, porque el esclavo siempre fue considerado como un animal de habla humana, para escapar a las humillaciones, a una vida difícil, a una vida sin libertad, sin dignidad, muchos de estos esclavos se hacían musulmanes, dejaban la fe cristiana para pasar a otra religión inventada por hombres y se ponían en riesgo de perderse eternamente. ¿Y qué hizo? Y bien, Dios en su misericordia siempre trató de ayudar a esas personas. En la vida de San Pedro Nolasco vemos un caso muy interesante. Instruido por la Santa Virgen, San Pedro Nolasco fundó la Orden de Nuestra Señora de la Merced para la redención de los cautivos. Fundó esta orden para redimir, para rescatar a los cautivos. Ahora, estos cautivos, cristianos dije, podían ser rescatados con dinero. ¿Qué hicieron estos santos? Bien, estos santos, dije, sacrificaban incluso su vida para rescatar a estos cristianos. En las constituciones de estas congregaciones de la redención de los cautivos decían: si no logramos rescatar, nosotros podemos hacernos esclavo en lugar del esclavo cristiano para libertarlo. Claro, cuando iban
ahí rescatar cautivos, los musulmanes subían el precio. En lugar de, por ejemplo, de rescatar 200, bien, el precio subía tanto que voy a rescatar 50. La avaricia humana. Hubo casos de esos santos que realmente, para libertar a un cristiano en peligro de apostasía, el santo, el sacerdote, el rescatador, quedaba ahí esclavo y libertaba al cristiano. Hay un caso muy famoso de un sacerdote cautivo, el futuro San Vicente de Paul. San Vicente de Paul fue capturado, fue vendido y pues trabajaba en el campo y empezó a rezar tanto, pedir tanto, que la mujer de un anciano cristiano hecho musulmán, apóstata, su mujer le dijo: pero ¿por qué abandonaste una religión tan bella? San Vicente de Paul cantaba, la Virgen pedía, etc. Y finalmente logró convencer a su amo de escapar y lograron regresar en Europa. Entonces la redención de los cautivos fue realmente algo muy importante en la vida de los cristianos. Se calcula, históricamente hablando, entre 1500 y 1800, 1 millón de personas cristianas de Europa, de Grecia, de Italia, de Francia, más bien de España, etc., de Italia, fueron capturados y vendidos como musulmanes. En la batalla de Lepanto en 1570, 71, los vencedores cristianos libertaron unos 12.000 cristianos cautivos en las naves, en los barcos musulmanes. 12.000, además de lo que se hundieron con los barcos, ¿cómo se llama?, que se fueron al fondo del mar, ¿no? Entonces, hoy, ¿qué podemos hacer nosotros para rescatar los cautivos? ¿Y cuáles cautivos? Hoy también hay cautivos o no hay cautivos. Hay cautivos del demonio, hay cautivos del error, hay cautivos que están al borde del infierno. Es dogma de fe católica que toda persona que en ese momento vive en pecado mortal es cautiva del demonio. La cautividad humana puede tener algo, digamos, de humano. La cautividad del demonio, queridos hermanos, es millones de veces peor. ¿Por qué? Porque, como dije, es dogma de fe que toda persona que en ese momento vive en pecado mortal está suspendida al borde del infierno. El pecado mortal es el infierno en potencia, es decir, toda persona que vive en pecado mortal, en cualquier momento que muere en pecado, cae en el infierno como un relámpago entregado a los demonios para siempre. ¿Y quiénes son los que están en pecado mortal? O más bien, ¿qué es el pecado mortal? ¿Cómo saber que alguien está en pecado mortal? Bien, consultando el Evangelio, San Pablo dice: no se engañen, no se hagan ilusiones mentales, no vivan la ilusión, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. 1 Corintios capítulo 6, 9 siguientes. Entonces, todas esas personas que viven en esa situación están en pecado mortal. La fornicación, no solamente toda persona que vive con una persona que no es esposa, que tiene relaciones con ella, es pecado mortal. También los que viven en unión libre. Los bautizados que viven en unión libre están en pecado mortal. No solamente es un pecado que hacen, es un estado de pecado, algo peor todavía, un estado de pecado con una persona que tiene cáncer. Al tener cáncer, uno puede llegar a la muerte. Los adúlteros, todo hombre casado, toda mujer casada que tiene una relación criminal con otra persona, es pecado mortal. Es pecado mortal. Ahora, ¿qué decir de los que se volvieron a casar, como dicen? Bien, los que se volvieron a casar, bien, está pecado mortal. No se puede volver a casar mientras vive el esposo o la esposa. La persona casada debe saber, y por eso aconsejo a los jóvenes no casarse a lo tonto, la persona casada por la iglesia, aunque separada, queda casada hasta la muerte del esposo o de la esposa. Un separado está casado. Una vez que recibe la bendición de Dios, viene hasta la muerte, está casado, aunque separado. Por lo tanto, volver a hacer su vida como aconsejan las personas vacías, superficiales, ignorantes, es un crimen que aconsejan.
La persona casada por la iglesia queda casada hasta la muerte del esposo o de la esposa. Una vez viudo puede casarse, claro. ¿Y qué decir de los sacerdotes o obispos incluso que a veces permiten la comunión a esas personas? Y bien están equivocados. No son representantes de Cristo ni de su iglesia. Son unos ignorantes, unos ciegos guía de ciegos. Ciegos guía de ciegos. Es pecado mortal lo que aconsejan. Una persona casada, aunque inocente, separada o abandonada, esta persona casada, abandonada, tiene derecho a todos sus sacramentos, mientras no pone un obstáculo de adulterio con otra persona. Pero la persona fue abandonada, ok, puede ser una inocente víctima de otra persona, ok, pero mientras vive en castidad, tiene derecho a su misa, a sus confesiones, a su comunión, todo. Pero si se pone en unión libre con otra persona de adulterio, ahí es pecado mortal. Es pecado mortal. ¿Y qué decir de los pecados en el mismo matrimonio? En el mismo matrimonio, por desgracia, puede haber pecados graves. Santa Brígida dicen que vio muchos esposos en el infierno por utilizar mal su matrimonio, por ir contra el plan de Dios en el matrimonio. Dios quiere la unión del hombre y de la mujer en matrimonio bendecido para servir a Dios como ministros de la procreación, de la creación de los hombres. Los esposos casados por la iglesia tienen derecho a todo lo que la intimidad, el cariño que Dios les da, pero con una condición, que utilicen este don de Dios según el plan de Dios y no de una manera egoísta e injusta, lo que llamamos onanismo. En la Biblia había un hombre que no quería tener hijos y por no tener hijos cuidaba en su intimidad a su esposa haciendo la interrupción del acto conyugal. Y bien, Dios le quitó la vida. Dios quitó la vida a este hombre. Onán dice, actuaba mal a los ojos de Yahvé Dios, y Dios le quitó la vida, murió, por no hacer obra de Dios. Entonces hoy son onanistas todos los esposos que usan, sea lo que sea, el método artificial de contracepción. Sea la pastilla, sea el parche, sea el condón, sea la inyección, sea no sé qué, el cobre, peor todavía, acceso abortivo, es pecado mortal. También hacen pecado mortal los que se castran. No digo se operan, digo los que se castran deliberadamente. ¿Por qué? Porque la persona sana, si le cortan la pierna, es mutilación. Pero la persona que tiene gangrena, diabetes, gangrena, la cortan, esto es operación. Un hombre que se opera, como dicen, siendo sano, se castra, de un cierto modo, es pecado mortal. La mujer sana que se opera, como dicen, para no tener hijos, siendo sana, y bien es pecado mortal. Es pecado mortal. Este matrimonio ya no es lo que Dios pide. Pero Dios no quiera. Si una persona tiene, no sé, problemas graves, cáncer de útero, la matriz, ahí se opera, y si es verdad operación. Pecado mortal, dije. ¿Qué otros pecados mortales hay? Y bien, todo lo que es borrachera es pecado mortal. El borracho no tiene razón de perder la razón, es pecado mortal. La droga es pecado mortal. Nadie tiene el derecho de hacerse adicto a la droga. Igual la pornografía, etcétera. ¿Qué más? Es pecado mortal lo que va contra el plan de Dios, Sodoma y Gomorra. Un hombre que quiere casarse con un hombre, bien es pecado mortal de los más mortales. Hay 4 pecados que claman el cielo, que Dios castiga en ese mundo: matar inocentes, aborto; por pecado de Sodoma y Gomorra, hombre con hombre, mujer con mujer es igual; no pagar el sueldo de los trabajadores y oprimir la viuda y el huérfano. ¿Qué pecado más mortales que hay? Y bien, las mentiras graves que causan problemas a la gente, pecado mortal, falsos testimonios especialmente. El robo, robar un sueldo mínimo de día es pecado mortal. Ahora, ¿qué decir de los ¿cómo se llama?, usureros y otros que ponen a la gente en 1000 problemas por su maldita usura? Es pecado, es robo.
No te pongan de dinero prestado y eso que es gravísimo, es muy peligroso. Pecado mortal, desear la mujer del prójimo. También su esposo es pecado mortal. El que se fija a la mujer del prójimo, codiciándola, ya adulteró en su corazón, dice Cristo. Por eso las mujeres dignas de ese nombre de cristiano deben vestirse correctamente, no vestirse como mujeres de mala vida. Una mujer cristiana al sentarse debe tener las rodillas cubiertas, el pecho cubierto, las espaldas cubiertas, nada de esos pantalones sensuales que muestran todo, nada de eso licra o pantalón de mezclilla que muestra todo, es pecado mortal. El que se fija codiciándole es adúltero, pero la que también enseña, la que provoca, también peca gravemente. Es un problema grave esto. Por eso den el pecho cubierto, las espaldas cubiertas, el codo hacia el codo cubierto, los hombros, y cuando sentas las rodillas cubiertas. No deseas la mujer del prójimo. Entonces nuestro Señor ahí no solamente elimina, prohíbe el adulterio, la fornicación, hace el deseo del pecado. No desear los bienes ajenos. Estoy revisando los 10 mandamientos. Vamos al primero. Amar a Dios sobre todas las cosas. Bien, cada vez que pecamos en lo concreto, amamos más la cosa que a Dios. Esto es el pecado. Amar a Dios más que todas las cosas. Primer mandamiento, prohíbe la idolatría. Cada vez que amamos más que Dios, ponemos esta cosa en lugar de Dios como un ídolo. También es pecado contra el primer mandamiento, la superstición. La superstición, los que creen que el horóscopo no sé qué, los que leen las cartas, los que leen la ouija, los que leen el café o las manos, cuídense, el diablo puede manifestarse, meten esas cosas para hacerles daño. Los que hacen lo que se llama espiritismo, espero que no hay aquí, ¿no? Espiritismo es contacto directo con los demonios. El demonio puede intervenir, hacerse pasar por la persona invocada y hablarles todo. Por ejemplo, una persona tuvo un hijo muerto en un accidente, quiere saber absolutamente lo que pasó, va a consultar y el demonio va a contarte todo, hasta con la voz del mismo hijo. No hay problema, son ángeles que tienen mucho poder. Es grave esto. Todo lo que es superstición, brujería, hechicería, horóscopos, medium, invocación, etcétera, es pecado gravísimo. Pecado gravísimo, de los más graves de hecho. ¿Por qué? Porque esto va contra el primer mandamiento de Dios. Otro pecado mortal muy grave es de fundar disque iglesias. Toda persona que funda una disque iglesia, bien, es un falso profeta. Es un instrumento de Satanás, es un anatema. San Pablo, hablando de los predicadores no autorizados, dice, cuidado, hablando de esa gente son falsos apóstoles, falsos misioneros, falsos enviados. Predicadores que aprovechan el evangelio. No es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz, también sus ministros, pero su fin será conforme a sus obras. Entonces, queridos hermanos, cuidado, cualquiera que funda una iglesia, que viene a tu casa a hacerte un lavado de cerebro con una Biblia falsificada, no te dejes. Este curso gratuito a domicilio es del lavado del cerebro para quitarte la fe divina y católica, hacerte un hereje de primera. Claro, el anzuelo se llama Biblia. Pero la Biblia falsificada, la Biblia mal explicada, la Biblia mal interpretada, no es para ver Dios. Es como un pastel. Un pastel con un gramo de veneno parece pastel, pero no es pastel. Esa gente son falsos profetas. ¿Qué es un falso profeta? Se hace pasar por, pero no es. Como la falsa moneda. Cuidado de esas cosas, es algo serio. Es el mismo Dios. Hay un solo Dios arriba, pero mi Dios dice una sola iglesia, ¿el tuyo qué? Mi Dios ya fundó su iglesia hace 2000 años. Esta iglesia es una santa católica apostólica, no hay otra, no puede haber otra. Contra el primer mandamiento, también podemos poner la ignorancia religiosa deliberada, porque muchos católicos se dejaron capturar por las sectas. Bien, por flojos podemos decir, hay muchas razones. Por flojos, por ignorantes, por no haber hecho lo que tienen que hacer para instruirse en su religión, por no ir a la iglesia, por no hacer el oficio, por no instruirse. Yo cuando era católico era esto y aquello.
Más bien diga cuando un católico flojo, ignorante, por mi culpa, hacía estas tonterías, pero no es porque era católico que era borracho, mujeriego, esto, aquello, cuidado. Entonces, no hay iglesias. Cristo a nadie dio poder de fundar iglesias, fundó su iglesia hace 2000 años y punto. Otro mandamiento, el segundo, no jurar el santo nombre de Dios en vano, no hacer promesas, votos a Dios y después dejar de cumplirlos. Yo les aconsejo no hacer votos para nada, no hacer promesas, si no puedes, lo cumpla, o consulte un sacerdote antes de hacerlas. Eso también es importante. No tomar el nombre de Dios en vano, jurar en vano. ¿Qué es jurar en vano? Tomar a Dios testigo de nuestra mentira. Y finalmente tenemos el tercer mandamiento, santificar el día del Señor. El día del Señor no es día del mercado, no es día de competición de bicicletas y fútbol, no sé qué. Pusieron esas cosas precisamente para que la gente no fuera a misa el domingo. El domingo es día del Señor, tenemos que santificarlo. Ahora, si no hay misa, ¿qué hacer? No hay misa, entonces ¿qué hacer? En esa situación, recen su rosario en su casa. Lean unas páginas del catecismo, una página del Evangelio, o si tienen el misal mejor, sigan los domingos, lean esas lecturas. Ahora, si usted ya no aguanta la misa, que hace actualmente, con baile, con grito, con payaso, usted sale enojado porque ya no aguanta lo que hacen, en ese caso no tiene obligación de ir tampoco. ¿Por qué? Y porque esta gente no hace lo que es católico, inventa de su cosecha lo que deshonra a Dios y a su iglesia. Entonces, al retirarse de ahí, usted no peca tampoco si reza, si lee, si medita el día del Señor. Y finalmente, cuarto mandamiento, honrar al padre y madre. Todos los hijos que hacen llorar a sus padres, que desobedecen a sus padres, que engañan a sus padres, que mienten a sus padres, pecan. Padre y madre honrarás, pero después también una promesa para tener larga vida. Esa larga vida puede ser años, puede ser éxito en tu vida, éxito humano, cristiano y espiritual. Entonces, queridos hermanos, los hijos, aunque tengan 50 años, son hijos mientras viven en la casa de su padre. Les deben respeto, amor, honor y obediencia. Siempre y cuando, nuestros lo saben, siempre y cuando que el padre y la madre no manden nada que sea pecado. Esto sí, si el padre manda a robar al prójimo, ahí tienes todo el derecho de resistir. Pero si el padre te pide de ser buen hijo, buena hija, obediente, puro, casto, no jugar con el mal, etc., bien, si usted tiene que obedecer. Entonces dije, el pecado que da poder al demonio es el pecado mortal. Ahora, ¿cómo saber si un pecado es mortal? Un pecado es mortal cuando reúne tres condiciones. ¿Cuáles son? Materia grave, algo grave que Dios prohíbe en su ley. Materia grave. Pleno conocimiento, yo sé que es pecado. Y tercero, plena advertencia. Doy mi consentimiento y sé que es pecado, es plena advertencia. Si se cumplan las tres condiciones, hay pecado mortal. En este momento realmente es un suicidio espiritual. Pero si uno está tentado y no quiere pecar y rechaza y reza, no peca. Ser tentado no es pecado. Todos los demonios del infierno y de la tierra juntos no pueden obligar a una persona a pecar si no quiere pecar, si no da su consentimiento. Para que haya pecado, hace falta dar su consentimiento. Si usted no consiente, aunque sienta la tentación, hay mucha tentación, reza, rechaza, resiste, no hay pecado. Usted es un triunfador. Sepan, eso también es algo importante. Ahora, ¿cómo saber si un pecado es mortal o venial? ¿Te separa de Dios o no te separa de Dios? El pecado mortal es como recibir un balazo en el corazón, ¡brum! 10 balazos, está muerto. El pecado mortal debe ser materia grave, algo grave que sabemos que Dios prohíbe, que yo sé que es pecado y que doy mi consentimiento. Pero un pecado, por ejemplo, de mentiría, no te separas de Dios, eso es pecado venial. Pequeña mentira, pequeño robo insignificante, pequeña flojerita, un pequeño enojo, te sale, ok. Con esto usted es como poner gusanos en tu cara, te debilita, pero no te separa de Dios. Si usted se arrepiente, bien, usted no se separa de Dios. Y este pecado venial, pequeña mentira, pequeño robo insignificante, pequeña flojera, un pequeño enojo, no te prohíbe tampoco la comunión. Lo que prohíbe la comunión es el pecado
el pecado mortal. Pero cuidado, los pecados veniales nos hacen mucho daño, nos debilitan y preparan el pecado mortal. Por lo tanto, tratemos de siempre mirar hacia arriba y no estar al borde, no estar al borde. Entonces, queridos hermanos, el pecado mortal sí da poder al demonio, nos hace realmente esclavos del demonio. Si Dios permitiera al demonio matar a las personas en pecado mortal, los mataría directamente para llevarlos al infierno para siempre. Dios no lo permite. Dios espera, llama al pecador a la conversión, al arrepentimiento. Por eso recemos por los pecadores. Nunca decirles que no hay problema. Si están en pecado, decir la verdad, con cariño, con amor, con respeto, pero decirle la verdad. El pecado mortal no es un juego. Amar al prójimo como a sí mismo, bien, es querer llevarlo al cielo. Decir la verdad con cariño, con respeto, con paciencia, pero no legalizar el pecado. Una persona en unión libre es pecado mortal. Una persona de adulterio disfrazado o público es pecado mortal. Uno en borrachera es pecado mortal. Uno que se hizo protestante, un católico que se hizo protestante, está en pecado mortal de apostasía. Nada menos que de apostasía. Ese es el peor de los pecados. ¿Por qué? Porque el pecado mortal, el católico en pecado mortal es como un carro con llantas ponchadas. Está al borde, está el camino, todavía no salió del camino. Cambia la llanta y adelante va a funcionar. Se confiesa y se va. Pero el que se hizo protestante está en el barranco. Ahora, última pregunta, ¿cómo salir del pecado? ¿Cómo salir del pecado? Primero, rezando, pidiendo perdón y misericordia del Señor, haciendo un buen examen de conciencia y confesarse de sus pecados. ¿Por qué confesarse? ¿Por qué confesarse con un sacerdote y no directamente con Dios? En el Evangelio dice, hace falta confesarse con un sacerdote. ¿Y dónde está en el Evangelio esto? Porque hoy muchos piden cuentas de todo. No saben nada, pero tienen mil críticas por tener en la cabeza. Pero la doctrina sana católica no la conocen. Y bien, estos disque evangélicos que dijeron que de confesar directamente con Dios y no con el sacerdote, contradicen el Evangelio. El Evangelio dice, sí, confiesen con sacerdote. ¿Y con poder de quién perdona el sacerdote? Y bien, con poder de Cristo. ¿Y dónde está el Evangelio? Y bien, los que pretenden ser evangélicos deberían saberlo. Pero estas cosas muy importantes las pasan rápidamente, no las conocen. Y bien, está el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21-23. Cristo, el día de la resurrección, aparece a los apóstoles, sopla sobre ellos diciendo, reciben el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonan esos pecados que han perdonados y a quienes tienen que ser detenidos. Es Cristo que estudió esto. Ahora, ¿qué pasa con un cristiano? Pudiendo confesarse, no se confiesa. Y bien, queda en su pecado. Si en el pecado se salvará, no, irá al infierno. Pero un cristiano que está en pecado mortal, que desea confesarse, que quiere confesarse, que fue 10 veces a la iglesia para buscar un sacerdote y no lo encuentra, porque hay sacerdotes que ya confiesan por temor a la situación. O sea, que quiere confesarse, que se arrepiente, que tiene arrepentimiento total absoluto de sus pecados con el deseo de confesarse, y bien, esa persona queda perdonada. ¿Por qué? Porque quiere hacer lo que Dios manda y se arrepiente con firme propósito de corregir sus pecados. Pero pudiendo confesarse, debe confesarse cuanto antes. Bien, esto quería decirles, queridos hermanos, acerca de esto, de la esclavitud del Satanás. Nuestro Señor nos quiere. Dio su vida en la cruz como hombre, murió por nosotros en la cruz, y esta salvación que mencionó en la cruz la comunicó a su Santa Iglesia Católica, y la Iglesia la comunica mediante 7 canales que son los santos sacramentos. Y especialmente hay 2 sacramentos que borran el pecado. Primero, el bautismo. En el niño borra el pecado original, le da la gracia. En el adulto no bautizado, el bautismo borra el pecado venial y todos los pecados personales con tal que haya arrepentimiento. Y si después del bautismo hemos pecado, y bien tenemos este otro sacramento que borra todo pecado, que es la confesión, perdón de los pecados. Y donde quiera que la gente ya no se confiesa, ya no comulga, y bien, los vicios vienen. Los problemas vienen y los problemas hacen al hombre desgraciado. ¿Por qué? Porque pecado mortal y felicidad y paz y tranquilidad no pueden coexistir. ¿Por qué? Y porque, ¿cómo puede la enfermedad y la salud estar juntos? ¿Qué es la enfermedad? Ausencia de salud. ¿Qué es el pecado mortal? Muerte espiritual.
como el cadáver muerto despide hedor y mal olor y problemas, y bien así el pecado mortal causa problemas. Por lo tanto, conozcamos nuestra fe, vivamos nuestra fe, frecuentamos los santos sacramentos, pidamos a Dios misericordia, recemos para las vocaciones, y los que están casados, es bien que tengan hijos, porque de esos hijos mañana salen los futuros sacerdotes que reciben el día de su ordenación el poder de perdonar los pecados. Entonces, queridos hermanos, dije en resumen cómo un esclavo es maltratado, desechado, desgraciado, bajo poder tiránico de un amo tiránico, y bien así el pecador está bajo el influjo del demonio. Recemos por los santos, por los pecadores, y hagamos lo que dijo la Virgen: muchos van al infierno porque nadie reza por ellos. Entonces recemos por los pobres pecadores para que se conviertan. Amén.